Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en el Corpus Hermeticum, esa colección de textos tan enigmática, ¿no? Que, fascinó al Renacimiento. Se llegó a creer que contenían la sabiduría perdida del antiguo Egipto, atribuida nada menos que a Hermes Trismegisto, una figura que se suponía anterior incluso a Moisés. Ujú. Pero claro, esa visión, fue puesta en duda de forma bastante drástica. Análisis posteriores, mucho más críticos, cuestionaron esa supuesta antigüedad y su autenticidad. Así que la pregunta central que vamos a explorar hoy, basándonos en el material que hemos analizado, es bastante clara, yo creo. ¿Son los textos herméticos una ventana, digamos, genuina a la sabiduría egipcia ancestral? ¿O representan en realidad una creación posterior, ya del periodo helenístico o romano? Quizás incluso una reelaboración muy hábil de la antigüedad tardía. Pues sí, esa es la cuestión. Yo sostendré que, a pesar de las complejidades, que las hay y demostradas, en su datación, en el lenguaje, a pesar de todo eso, estos escritos conservan un núcleo de pensamiento, de tradiciones, con posibles raíces egipcias. Y su impacto histórico, sobre todo en el Renacimiento, es que es innegable. Y yo, por mi parte, argumentaré que la evidencia crítica, sobre todo la que viene del análisis textual y filológico, o sea, el estudio cuidadoso del lenguaje y la historia de estos textos, apunta de forma bastante convincente, diría yo, a una composición mucho más tardía de lo que se pensaba inicialmente. Y esto, claro, pone en serias dudas su supuesto origen egipcio primigenio. A ver, reconozco, por supuesto, que los textos del Corpus Hermeticum que conservamos, los que nos han llegado, fueron escritos en griego y datan, sí, en su mayoría, de los primeros siglos de nuestra era. Esto es un hecho, digamos, establecido. Sin embargo, que estén en griego y sean de esa época, no invalida automáticamente la posibilidad de que recojan tradiciones soteriológicas, es decir, estas doctrinas sobre la salvación, sobre el conocimiento divino, que sí podrían tener raíces egipcias mucho, mucho más antiguas. Simplemente adaptadas, ¿no?, para una audiencia educada en ese contexto cultural grecorromano. No podemos olvidar el enorme impacto que tuvieron. Figuras clave del Renacimiento, como Marsilio Ficino, el filósofo que tradujo estos textos al latín, por encargo de Cosme de Medici, vieron en ellos una prisca teología, o sea, una teología primordial, antiquísima, capaz de revitalizar el pensamiento occidental. Aunque su traducción, se hizo con prisas, el concepto en sí, la idea de esta sabiduría hermética, fue tremendamente influyente. Las críticas posteriores, como la famosísima de Isaac Casaubon, este erudito clásico de principios del XVII, fueron filológicamente muy agudas, no lo niego, pero quizá debemos entenderlas también en su contexto, un contexto de fuertes polémicas religiosas entre protestantes y católicos. Otras voces, como la de Ralph Cudworth, un filósofo platónico de Cambridge algo posterior, y gran parte de la investigación académica moderna, sugieren una visión, más matizada. Buscar un sustrato egipcio bajo el lenguaje filosófico griego, superando esa idea un poco simplista de que son una mera falsificación. Al final, la antigüedad extrema no es el único criterio para valorar la importancia de un texto, no. Ya, mi perspectiva, en cambio, se apoya firmemente en ese análisis textual, riguroso, que, aunque tenía antecedentes, realmente cristalizó con Isaac Casaubon en 1614. Para mí, las pruebas filológicas que él presentó son, fundamentales. Primero, el lenguaje. A ver, el griego del Corpus Hermeticum no tiene esa pátina arcaica, ese aire antiguo que cabría esperar de textos supuestamente contemporáneos o anteriores a Moisés. De hecho, su estilo corresponde más bien al griego común, a la koiné, de los primeros siglos de nuestra era. Incluye etimologías, por ejemplo, derivar la palabra cosmos del verbo griego kosmein, que significa adornar u ordenar. Esto solo funciona en griego, no tiene ningún sentido desde una perspectiva egipcia. No hay un rastro claro, yo diría, de pensamiento egipcio en la estructura lingüística profunda. Segundo, las doctrinas. Lejos de ser una revelación pagana completamente original y aislada, los textos muestran paralelismos muy llamativos, a veces casi literales, con pasajes de la Biblia, especialmente del Génesis y del Evangelio de Juan. Y también con la filosofía platónica, sobre todo con el diálogo Timeo, que trata sobre la creación. Casaubon detectó el uso de lenguaje muy similar al de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea, e incluso autores cristianos posteriores como el pseudo Dionisio Areopagita.
Esto le llevó a concluir que se trataba de una composición posterior que tomaba prestado, él usó la palabra plagio directamente, de fuentes judías, cristianas y platónicas que ya existían. Tercero, los anacronismos. Menciones internas como la referencia al escultor ateniense Fidias en el texto conocido como Asclepius, algo que, por cierto, ya había notado Adrien Tourneve en el siglo XVI, sitúan claramente la composición mucho después de la época faraónica clásica. Para muchos pensadores cristianos, ya desde San Agustín, la idea de una revelación pagana tan completa antes de Cristo resultaba, teológicamente problemática. En conjunto, todo esto sugiere una creación de la antigüedad tardía, no una transmisión directa de sabiduría egipcia ancestral. Volviendo a la cuestión lingüística que me parece crucial, el análisis de Casabón, que es casi como un trabajo forense sobre el texto, revela un estilo de griego propio de la era común, la ausencia casi total de términos egipcios más allá de nombres propios como Hermes o Asclepio, y esas etimologías basadas únicamente en el griego. Son pruebas materiales, ¿no?, que sitúan la redacción de estos textos en el Egipto helenístico y romano. ¿Cómo podemos sostener un origen egipcio primordial sin un solo rastro lingüístico consistente que lo respalde? Es que la ausencia es muy notable. Sí, entiendo perfectamente la fuerza de ese argumento basado en el lenguaje, claro que sí, pero creo que hay que matizar. A ver, el uso del griego como lengua de cultura, de filosofía, de religión, era absolutamente normal en el Egipto de esa época, incluso entre la élite sacerdotal egipcia, que, buscaba dialogar con la filosofía griega o expresar sus propias tradiciones de una manera que fuera comprensible para ese mundo helenizado. Que el vehículo sea el griego no significa que toda la mercancía conceptual, sea necesariamente griega. Pudo ser, como argumentan bastantes estudiosos hoy en día, una forma de traducción cultural, es decir, verter conceptos soteriológicos egipcios, que quizás se transmitían de otras formas, al lenguaje filosófico griego del momento. La ausencia de copto o demótico literal no excluye una inspiración o una tradición egipcia subyacente. De hecho, ya en la antigüedad, fíjate, el filósofo neoplatónico Jámblico defendió estos textos frente a críticas similares, y Ralph Goodworth, el platónico de Cambridge que mencioné antes, propuso una idea interesante, que quizás tanto Platón como los textos herméticos bebieron de una fuente egipcia común, más antigua. Esto explicaría ciertas similitudes doctrinales sin necesidad de pensar solo en una dependencia directa del hermetismo respecto al griego o a Platón. Ya, es una hipótesis interesante esa de la fuente común, pero ¿explicar realmente la especificidad de los paralelismos doctrinales? Casaubon no hablaba de vagas similitudes, Hablaba de frases casi idénticas a pasajes del Génesis sobre la creación o del prólogo del Evangelio de Juan sobre el verbo divino, el logos. También señaló ecos muy, muy claros del Timeo de Platón y un lenguaje filosófico religioso que recordaba mucho al de Pseudo Dionisio, un influyente autor cristiano que probablemente vivió en el siglo V o VI. Ante tal grado de coincidencia, Casaubon vio un patrón claro. Un autor o un grupo de autores posteriores que tomaban prestado deliberadamente el uso de términos muy fuertes como impostor o ladrón de fuentes judías, cristianas y platónicas que conocían bien, para luego atribuir esa mezcla a la venerable figura de Hermes Trismegisto. Directa y económica de la evidencia textual que postular fuentes comunes perdidas o traducciones culturales muy profundas. Bueno, calificarlo de plagio o impostura me parece que proyecta un poco nuestras nociones modernas de autoría sobre una época con prácticas intelectuales diferentes. Además, refleja claramente la agenda polémica de Casaubon en su disputa con la historiografía católica de su tiempo. El sincretismo, esa tendencia a mezclar, armonizar creencias de diferentes orígenes, era la norma en el crisol cultural del Mediterráneo oriental en los primeros siglos. Las ideas fluían, se recombinaban constantemente. Que encontremos ecos de Platón o de textos bíblicos no prueba automáticamente un fraude. Podría reflejar un diálogo intelectual real, influencias mutuas o, como sugería Goodworth, ese posible origen común en tradiciones más antiguas, quizá egipcias, que también pudieron influir en Platón. De hecho, la investigación académica más reciente tiende a moverse en esta dirección. Rechaza la idea de una simple falsificación cristiana y explora la posibilidad de que el Corpus Hermeticum represente la expresión, en lenguaje filosófico griego, de escuelas o círculos sapienciales egipcios de la época romana centrados en la salvación del alma.
Es una visión, creo yo, más compleja y ajustada a la realidad histórica que la condena tajante de Casabón. Entiendo la importancia del sincretismo como fenómeno cultural, de verdad. Sin embargo, no podemos obviar otros indicios que ya se manejaban incluso antes de Casabón. La referencia a Fidias en el Asclepius, este escultor ateniense del siglo V a.C. Bueno, ya era un anacronismo evidente que situaba ese texto como mínimo siglos después de la supuesta época de Hermes Trismegisto. Eso desmontaba cualquier pretensión de antigüedad faraónica para ese texto al menos. Y luego está la mención a las sibilas, estas figuras proféticas del mundo grecorromano, que aparecían en algunas ediciones muy influyentes del Corpus Hermeticum, en el Tratado 12, lo que reforzó para muchos críticos la idea de una datación tardía, ya en plena era romana. Son detalles internos que parecen confirmar, la composición posterior. Sí, sin duda. Esos detalles son relevantes, aunque requieren un análisis cuidadoso. La referencia a Fidias es un argumento sólido para datar esa parte específica del Asclepius, un texto que además nos ha llegado principalmente en una versión latina, no en el griego original, y cuya transmisión es bastante compleja. Pero no podemos extrapolar automáticamente esa datación a todo el corpus, que al final es una colección heterogénea de textos. En cuanto a la famosa mención a las sibilas en el Tratado 12, resulta ser un caso fascinante de cómo un posible error de transmisión textual puede generar argumentos críticos. Investigaciones posteriores, mirando los manuscritos griegos más fiables y la propia copia de la traducción latina de Ficino, indican que donde algunas ediciones impresas leían per sibillan, por una sibila, el texto original griego decía dia digrou y la traducción correcta de Ficino era per silvam, es decir, por un árbol o por una encina. Y esto encaja perfectamente en el contexto que está enumerando diferentes medios a través de los cuales la divinidad se comunica: sueños, signos, aves, entrañas y un árbol. Es muy probable que un simple error de copia o de imprenta transformara silvam en sibillam, que suena parecido. Así que parte de la crítica se basó, probablemente, en un texto corrupto. Esto nos recuerda la cautela que hay que tener al trabajar con estas fuentes antiguas, ¿no? Aceptamos la datación general de los textos en la era común, sí, claro, pero eso no borra de un plumazo toda posible conexión conceptual con tradiciones egipcias anteriores. Comprendo la complejidad de la transmisión textual, sí. No obstante, el impacto histórico de la crítica de Casabón fue, innegable, y en gran medida decisivo para la recepción posterior del hermetismo. Su análisis filológico, aunque quizá, como dices, sus conclusiones estuvieran influidas por su contexto calvinista, fue ampliamente aceptado en el mundo académico durante siglos. Llevó a que la filosofía hermética fuera relegada, considerada en el mejor de los casos una curiosidad sincrética o una falsificación piadosa, y prácticamente expulsada del canon de la filosofía seria. Obras muy influyentes como la Historia crítica de la filosofía de Johann Jakob Brücker en el siglo XVIII, pues consolidaron esta visión. Y esto tuvo consecuencias reales. Se minimizó o se ignoró la influencia de estas ideas en la historia intelectual de Occidente durante mucho, mucho tiempo. Estoy totalmente de acuerdo en que el impacto de Casabón fue enorme y duradero. Precisamente por eso es crucial no olvidar el contexto específico de su obra. Formaba parte de una agria disputa intelectual y religiosa entre calvinistas y católicos sobre la historia de la Iglesia primitiva. El ataque de Casabón al Corpus Hermeticum era también, y en gran medida, un ataque indirecto al cardenal Baronio, un historiador católico que había utilizado a Hermes y a las sibilas como supuestos testigos paganos de la verdad cristiana en su monumental Historia Eclesiástica. Si bien los argumentos filológicos de Casabón sobre la datación y el lenguaje fueron en general correctos y muy perspicaces, sus conclusiones más amplias sobre la falsedad total y el plagio deliberado, pudieron ser excesivas, teñidos por ese afán polémico anticatólico. La recuperación del interés académico serio por el hermetismo, ya en el siglo XX, con estudios que reconocen tanto las influencias griegas como las posibles raíces egipcias, y su complejo sincretismo sugiere que la visión de Casaubon, aunque históricamente crucial, no fue necesariamente la última palabra. La realidad del hermetismo parece ser mucho más rica y matizada que una simple etiqueta de falsificación.
En resumen, y desde mi punto de vista, el análisis textual riguroso que tuvo en Casabona su exponente más influyente, desmantelló de forma bastante eficaz la pretensión de que el Corpus Hermeticum fuera un depósito de sabiduría egipcia primigenia, ancestral. La acumulación de pruebas, lingüísticas, doctrinales, contextuales, los anacronismos, apunta de manera consistente a una creación de la era grecorromana. Una obra fascinante por su sincretismo, sin duda, producto de su tiempo y lugar, pero no un eco directo de los faraones ni una revelación milenaria intacta. Por mi parte, y aunque acepto plenamente la datación tardía de los textos tal como los conocemos y la validez esencial de muchas críticas filológicas sobre el lenguaje y las influencias externas, insisto en que sería precipitado descartar por completo la posibilidad de que estas obras recojan y adapten tradiciones soteriológicas con raíces egipcias más profundas. Su indudable impacto histórico, sobre todo en figuras clave del Renacimiento, y la propia complejidad de su transmisión y contenido, nos invitan a ir más allá de una dicotomía simplista de auténtico egipcio versus falso griego. Deberíamos valorar el fenómeno del sincretismo y la adaptación cultural como procesos históricos válidos y significativos en sí mismos. Queda claro, en cualquier caso, que la naturaleza y la historia del Corpus Hermeticum siguen siendo un campo de estudio complejo y apasionante. La datación precisa de cada tratado, el origen último de sus ideas, la intrincada relación entre los textos mismos y cómo fueron leídos e interpretados a lo largo de los siglos, son cuestiones donde el análisis crítico continuado y la consideración de múltiples perspectivas siguen siendo, indispensables para profundizar nuestra comprensión. Efectivamente, el estudio académico de estas fuentes sigue muy vivo hoy en día, intentando discernir con mayor finura las distintas capas de composición, las diversas influencias egipcias, griegas, judías, quizás incluso gnósticas, y las tradiciones subyacentes. Sin duda queda mucho por explorar y debatir en estos textos tan enigmáticos. Gracias por acompañarnos hoy en el debate.